Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a conversar y aprender más sobre energía nuclear. ¿Hasta qué punto es importante la energía nuclear si uno piensa la transición energética en contexto de cambio climático? ¿Hasta qué punto es importante la Argentina y hasta qué punto es importante la Argentina y la energía nuclear en la Argentina pensando en la transición energética en el mundo? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué se está discutiendo en el mundo? ¿Y de qué manera, por ejemplo, se vincula la Argentina con otros países en términos de energía y desarrollo nuclear? Bueno, todo esto, como siempre, lo hacemos con los expertos, con los referentes número uno del país y del mundo para hablar y aprender. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y como les decía, tenemos referentes que realmente están autorizados para hacer hasta incluso de profesores. Hoy tenemos a una eminencia en este tema que es Pedro Villagra Delgado. Pedro Villagra Delgado actualmente es el director del Comité de Asuntos Nucleares, pero tiene una historia en relación a la energía nuclear. Del CARI, claro, me faltó del CARI, exactamente. Contanos, Pedro, bienvenido a Transición 2030. Gracias. Contá un poco, ¿qué es el CARI y cuál es la importancia? El CARI es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, pero yo en la Cancillería fui director del área de asuntos nucleares durante varios años, a fines de los 90. Trabajé ahí cuando se hizo la apertura de los programas nucleares Argentina-Brasil a comienzos de los 90 y después, bueno, me seguí ocupando estos temas varias veces, muchos periodos de mi carrera. ¿Te puedo preguntar cómo caíste en la energía nuclear Simplemente a nivel porque vida? Me interesaba, yo soy Sí. diplomático de carrera, estoy Sí. jubilado desde el año 2022, me interesaba, entonces terminé en la DIGAN, como le decimos nosotros, con el acrónimo, que es la Dirección Internacional de Asuntos Nucleares y Seguridad Internacional, Nucleares y Espaciales. ¿Qué veías en los primeros años me en pareció los que siempre te que era acercaste? muy importante y además Sí. me tocó, tuve la suerte que cuando entré a la dirección esta, empezó el proceso de apertura de los programas argentino-brasileños para abrirse al mundo. En el año 90 había caído el muro de Berlín, había unos cuantos cambios que se producían, entonces la Argentina no podía seguir con la misma política nuclear que tuvimos antes, que era no aceptar el Tratado de No Proliferación Nuclear, con buenas razones también, porque el Tratado de No Proliferación Nuclear son 5 países que se reservan el derecho de tener armas nucleares y todo el resto no. Sí. En un caso como en la Argentina, tener armas nucleares sería un disparate, es decir, y la verdad que hubiese sido un disparate embarcarse en esa carrera. Bueno, la dejamos de lado con Brasil juntos y creo que fue una muy buena decisión. Contanos un poco de ese vínculo con Brasil en términos de energía nuclear. ¿Cómo nace? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es la foto hoy? Bueno, en realidad siempre se creía que había una rivalidad nuclear entre la Argentina y Brasil. Hay que tener en cuenta, la energía nuclear empieza en la Argentina muy temprano. Empieza en la fines de la década del 40, comienzos de los 50. Con un científico austríaco que Perón trae a la Argentina, se hace el proyecto Huemul en Bariloche. Hay que tener en cuenta que para ese momento solamente 2 países tenían armas nucleares, el Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces empezamos muy temprano, no para desarrollar armas nucleares, pero sí fusión, que era lo que decía
Richter, la fusión no existe hoy todavía aplicable, la fusión se produce solamente en las estrellas o en el Sol. No estamos en condiciones de producir esas situaciones en la Tierra todavía, pero lo cierto es que eso disparó el que haya un desarrollo nuclear en la Argentina. En 2 años se vio que este señor Richter era lo que diríamos en la Argentina un chanta, y que no había tal cosa como un desarrollo de fisión, que había hecho ningún experimento que permitiera la fusión nuclear. La fusión es cuando vos mezclas dos átomos de poco peso con uno, se convierte en uno más grande, y eso libera muchísima energía en el proceso. La fisión, que es lo que se hace a la inversa, separa átomos y ahí también se produce mucha energía, pero la fusión teóricamente es más segura, pero eso no se pudo hacer. Pero sin embargo sí empezó el programa nuclear. Ahora, los brasileños empezaron un poco más tarde, en la década de los 50 también, y había esa tensión de que a lo mejor era una rivalidad que podía derivar en la elaboración de armas nucleares por los dos. No pasó nunca, sí, pero en el comienzo de los 90 se decidió que eso tenía que tener una confirmación más de tratados, y en realidad como hacer explícito que nadie estaba haciendo un arma nuclear. Así es, y esto comenzó con Alfonsín Sarney, que tuvieron la reunión en el año 85 en Foz de Iguazú, que se crea una política nuclear común. En el año 87 hay una visita de Sarney a Pilcanilleu, que era la planta cerca de Bariloche donde se estaba enriqueciendo uranio, que es uno de los puntos importantes en la política para el desarrollo del ciclo completo de combustible nuclear. Y en los años 90 se da un paso más, cae el muro de Berlín, había presiones de Estados Unidos de que no era posible que nosotros, Argentina y Brasil, fuésemos países que estaban fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear, y se decide hacer una cuestión conjunta. Si el temor era que Argentina o Brasil construyesen armas nucleares para como enemistarse uno con el otro, entonces si lo hacíamos conjuntos se supone que no era por lo menos para atacarnos entre nosotros. Era para ir juntos, nada. Exacto, después eso tampoco fue suficiente. No era por el camino de las armas. Claro, no le pareció suficiente tampoco a la comunidad internacional, entonces terminamos haciendo una agencia bilateral de control de contabilidad de materiales nucleares, ABAC, exactamente. Y después de eso se hizo un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde que un acuerdo no estándar en el sentido de que Argentina y Brasil, como ya tenían el acuerdo previo a la ABAC, lo que se hiciese antes, que el acuerdo de salvaguardia iba a ser basado en lo que Argentina y Brasil acordasen. Y una vez que tuviese ese acuerdo de salvaguardia, recién íbamos a ratificar el Tratado de No Proliferación, que es la secuencia que se siguió. Bueno, pero porque vos tenés una vida dedicada a este tema, pero por ahí nosotros que todavía... Los legos. No, claro, pero porque la energía nuclear, además que lo hemos charlado acá en este programa con Oliver Stone, por ejemplo, cuando hizo ese documental, lo entrevistamos en la COP, que, bueno, incluso le tememos a la energía nuclear. Entonces hay un alejamiento y un desconocimiento muy grande, y claramente cada vez que decís energía nuclear, uno asocia por una cosa o por la otra armas seguro, armas nucleares, ¿no? Está ese miedo. Entonces te pregunto desde mi ignorancia, y que probablemente muchos tengan esta pregunta también, ¿cómo se controla que un país realmente no esté haciendo una arma nuclear? Inspecciones, tenés el organismo. Pero viene un inspector, ¿cómo claro, es? Sí. Las inspecciones, las salvaguardas, significa que vienen inspectores que te verifican en todas tus instalaciones nucleares donde exista material. ¿Quién manda esos inspectores? El Organismo Internacional de Energía Atómica, y en el caso nuestro, Argentina y Brasil, ABAC mismo. Es decir, ¿cuál es la mayor seguridad que puede tener Argentina que Brasil no está haciendo armas nucleares? Que tus inspectores revisen las instalaciones brasileñas y viceversa. Entonces en eso tenemos la absoluta certeza los dos, que no está haciendo ninguna picardía, digamos. Y en el caso de la OIEA, que verifica los de los dos, y a la ABAC también, vos tenés esa certeza. En realidad los únicos países que no tienen ninguna verificación son los 5 que tienen armas nucleares. Entonces, y los que no han ratificado el Tratado de No Proliferación. Si los únicos 5 que no los revisa nadie son Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China. ¿Un arma nuclear te destruye el mundo? Bueno, hoy en día supongo que sí, no tratemos de probarlo. No, ya sé, pero digo, pregunto... Pero el temor que vos decís justamente... Y sí, a mí me da miedo. Bueno, sí, pero las armas nucleares están, no importa lo que vos hagas,
Rusia tiene 4.400. ¿4.400? Sí, ¿Eso es real? Sí, sí, real. Y Estados Unidos tiene unas 3.500, China tiene unas 500, los franceses tienen 200 y pico, y ahora justo hoy están anunciando que van a hacer otras por la situación que vive con la situación en Europa y qué sé yo. Los británicos tienen unas pocas menos, la India, que no son parte del TNP, tiene unas 700, Pakistán tiene un poco menos, Israel no están declaradas, no se sabe, siendo una política de ambigüedad, pero tiene unas 300, se calcula, sí. Y los otros son los norcoreanos. Esa es la situación. Ahora, la energía nuclear, mañana empieza una conferencia en Bruselas, precisamente, para llegar al net cero de emisiones. La energía nuclear es una de las pocas energías de base, es decir, de las que producen grandes cantidades de energía de manera continua, porque vos, si tenés alimentados los reactores con uranio, con lo que necesitas, funcionan todo el tiempo, si vos querés, las 24 horas. De hecho, funcionan casi todo el tiempo, claro, produciendo que energía. Eso es muy importante para la transición energética. Y no tiene Porque, emisiones, no claro, producen emisiones. Es decir, la energía nuclear es una de las pocas que no produce emisiones. Lo que produce sí son los desechos radioactivos, que tenés que disponer de ellos de manera segura, por supuesto. ¿Y qué hacemos nosotros, por ejemplo, con los desechos Bueno, nosotros radioactivos? como en la Argentina tenemos lugares donde se podrían almacenar muy seguramente, por ejemplo en Gastre, en Chubut, pero como Chubut no los acepta, entonces terminan estando, como pasa en Europa, en la inmensa mayoría de los lugares, terminan estando en piletones al lado de los reactores que vos tenés. En esos piletones sí que están los pescados de tres No, tres bueno, ojos. pescados ahí estarían ya cocinados antes de aparecer. Tendrías pollo a la quiebra y todas esas cositas irradiados. No. Pero, o sea, esa no es la mejor forma de almacenar un residuo nuclear. La mejor forma de almacenarlos es almacenamiento. Yo he sido experto de un grupo que era para la internacionalización del ciclo completo de combustible nuclear en los años 2004 y 2005 para el OIEA, y ahí uno aprende, porque vos como diplomático, una de las ventajas que tiene, nosotros no somos científicos, pero los científicos no son grandes negociadores, entonces la mezcla de científicos y diplomáticos permitía que se pueda avanzar, pero ahí lo que aprendí de los científicos, porque una cosa que uno tiene en la cabeza es que vos, los combustibles gastados o los desechos nucleares como consecuencia de quemarlos en reactores, los tendrías que disponer definitivamente, si los metes en un lugar y que no se los pueda tocar más. Encapsulás el desecho nuclear. Eso se puede hacer, sí, se hace. Sí. Ahora, lo que yo aprendí ahí es que eso no es una buena idea, porque lo que vos tenés ahí hoy no es usable, pero vos nunca podés apostar en contra de los avances tecnológicos. Lo que hoy no es usable en esos desechos, si vos los pones en una vitrificación que no los puedas acceder nunca más, a lo mejor es un error, porque de aquí no a 10.000 años, esos materiales se van a degradar en 10, 15, 20.000 años. Pero posiblemente la ciencia y la tecnología te permita de aquí a 40 volver a sacar y volver a utilizar gran parte de lo que está ahí. Okay, si se guarda bien, lo podemos utilizar. O hacerlo, o encapsularlo mejor. Entonces, eso es algo que aprendí de los que realmente son expertos. Nosotros los diplomáticos somos más bien... ¿Y en Argentina qué hacemos nosotros entonces con el desecho? ¿Guardamos bien o más o menos? No, están bien. La Argentina nunca ha tenido ningún incidente. Tenemos 3 reactores ahora con Atucha 2. Es decir, en Alemania, en la Argentina, en Francia no había nunca ningún incidente. Los incidentes graves que se han producido en su momento eran Three Mile Island en 1979 en Estados Unidos, pero ahí era porque los Estados Unidos en ese momento no tenían una autoridad regulatoria nuclear uniforme. Entonces, cada empresa privada que hacía su reactor la hacía como les parecía, entonces no había una regla unificada y bueno, se produjo un incidente. Lo importante del desarrollo, es una pregunta, del desarrollo de la Argentina es que siempre vino desde el apoyo del Estado, como del Estado, de lo prolijo que es a la hora de pensar en por qué se desarrolló también la energía nuclear. Sí, además es uno de los sectores de la Argentina que es digamos, Argentina el año verde, INVAP, por ejemplo, la empresa esta que es de la provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es uno de los principales productores y exportadores de reactores de investigación, no de reactores de potencia grande, pero de reactores para investigación, para cuestiones médicas, que se encontró uno en Perú, otro en Argelia, otro en Egipto, en Australia, que se ganó una licitación que le ganaron a todos los grandes del mundo, que a mí me tocó la suerte de ser embajador en Australia cuando se inauguró,
Y ahora ganó una licitación en los Países Bajos, es decir, que vos le estás ganando licitación a países de la Unión Europea. Pedro, ¿con cuántas personas hablaste en todos estos años en los que dedicaste tu carrera diplomática específicamente a temas nucleares? ¿Con cuántas personas del mundo, entiendo? ¿Con cuántos libros leíste? Ninguno. ¿O no los puedes contar? Mira, los libros ninguno. Justamente ahora, hoy he dado la primera clase en el Instituto de Servicio Exterior de una materia que Carlos Zersale, que es el director ahora, que es un gran amigo y colega, me pidió que dé una cátedra que es esto. Y el problema que encontré es con la bibliografía, porque claro, yo no he leído libros sobre esto, y él tampoco, que él también fue director de esta área, y por eso Rafa Grossi no ha leído demasiados libros, porque hemos sido los que hemos practicado eso. Lo que lo llevaron a cabo. En general hay libros que están escritos no sobre lo que hemos hecho nosotros, sino lo que han hecho gente como nosotros. Pero hay alguien que vos no conozcas, o vos conocés a todos, o sea, ¿tenés las mejores fuentes en términos de energía nuclear? No, pero tenés conozco a muchas. la gente acá, conozco a la gente aquí y afuera. Mucha gente influyente. No Porque sé te si quiero hacer una influyente. pregunta, porque vos sos una eminencia en este tema. No soy eminencia pero ni sí, en este, tenés ni tu en ningún nombre, otro tenés tu tema, nombre, no, tenés tu nombre, perdón. sos una referencia, o sea, te ha recomendado gente muy grosa, llegaste acá. Habrá que ver cuán grosos son los que me han Sí, mira, armamos una lista de quiénes son los nombres que más saben de energía nuclear y estabas vos. Bueno. Entonces, mi pregunta es la siguiente y te vas a reír, pero yo necesito saberlo porque es una obsesión que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Estuvo el misil Cóndor o no? Porque estábamos hablando... El misil Cóndor no tenía nada que ver con energía nuclear. ¿Sabes cuál es la única parte de conexión? Sí. Que había una parte de la metalurgia del misil Cóndor que se hacía en una planta donde se hacían también partes para los reactores, pero no porque estuviesen vinculadas las dos está cosas. Vinculado y no había ninguna vinculación. Pero estuvo acá. ¿Qué cosa? ¿El Cóndor? Sí. Sí, pero no era un tema nuclear. No, yo sé, pero Lo que pasa es que si vos tenés tantas fuentes ahí, me daba intriga. Como... No tuvo nunca nada que ver. Sí. El Cóndor para mí fue la Argentina tenía una tecnología de práctica de hacer lanzadores satelitales con la planta de Chamical, y que de golpe, después de la guerra de Malvinas, a alguien se le ocurrió que era mejor que eso se conviertan en misiles militares. Y lo peor fue que al final de ese proceso tuvimos la brillante idea de querer vendérselo a Irak, lo cual no era exactamente una cuestión muy inteligente, ibas a tener algún problemita, pero tenía sentido desde el punto de vista militar que si la guerra de Malvinas tuvimos los problemas que tuvimos porque teníamos que enviar aviones desde el continente para atacar las islas y no tenían autonomía para volver, tener un misil hubiese cambiado la cosa, pero a lo mejor lo hubiese cambiado para mal, porque si vos hubiese tenido un misil, los británicos hubiesen atacado el continente donde estaban los misiles. Entonces, a mí nunca me pareció una brillante idea, pero la vinculación del Cóndor con los procesos nucleares de la Argentina estuvo simplemente porque había algunas cuestiones de metalurgia, que es lo que necesitaba el Cóndor, que se hacían en lugares donde se hacían los tanques para los reactores, pero no estaban vinculados para nada, porque además una cosa es tener un misil y otra cosa es ponerle una bomba nuclear. Primero tenés que tener la bomba nuclear, que no es una cosa fácil, ¿verdad? Segundo... ¿Pero hemos tenido el expertise para hacer una bomba nuclear en Argentina? No sé si el expertise habrá habido en algún momento, lo que está claro es que la Argentina, en todo caso, la idea de poder tener un artefacto nuclear explosivo se descartó muy temprano en el programa, porque cuando vos abrís los programas nucleares, como hicimos Argentina y Brasil, vos tenés que darle a la OIEA toda la información, incluso previa al momento cuando vos no tenías obligación de darla, tenés para atrás. Vos para tener armamento nuclear, para conservar el armamento nuclear, mantenerlo activo, mantenerlo en condiciones y que custodiado, la plata que tenés que gastar no te puedo contar con lo que puede llegar a ser. Y la pregunta básica es, hoy justamente en la clase están los chicos, yo decía que los que van a ser futuros diplomáticos, lo primero que vos tenés que tener en la cabeza es cuáles son las circunstancias de lo que estás hablando, cómo lo vas a manejar, cuál es el contexto internacional, pero hay tres otras cositas que son: ¿para qué le sirve a la Argentina? Sí. ¿Cómo lo podremos llegar a tener? Sí. ¿Y de qué manera vos podés hacer a que eso sea bueno para la Argentina? Bueno, te las pregunto a vos. En energía nuclear, como armas nucleares,
está clarísimo, para mí estuvo claro hace mucho tiempo, mucho antes de la apertura de los programas nucleares argentinos de Brasil, que hubiese sido un tremendo disparate, porque vos dices tener un arma nuclear, ¿con qué objeto? ¿Pelearte con quién? Incluso si vos pensás, cuando decían, bueno, la rivalidad argentino-brasileña, ¿a alguien se le puede pasar por la cabeza? Nosotros tuvimos una guerra con Brasil en 1827. Desde ahí hemos tenido rivalidades de distinto tipo, pero nunca de rivalidades militares. Brasil nunca ha sido un enemigo de la Argentina, ni viceversa. Solo en fútbol. Solo en fútbol. Ahora, si vos llegases a tener una crisis con Brasil, supongamos que tenés una crisis con Brasil, vos podés concebir que una crisis con Brasil, o de Brasil contigo, se va a dirimir con armas nucleares, aún si las tuvieses. ¿Qué vas a hacer? Solo si va en la final del Mundial. Bueno, pero la final del Mundial se resuelve con mejores jugadores. Es decir, la noción es una noción disparatada, porque nunca, jamás, en una relación aún por mayor tensión que hubiese habido entre Argentina y Brasil, nunca hubiésemos estado frente a una amenaza existencial que te obliga a vos a usar armas que te pueden liquidar a vos mismo. Claro, o sea, en el para qué, esa pregunta que vos haces queda descartada. El para qué te tendría que llevar a la conclusión de que siempre fue un disparate el solo pensar en eso, y creo que los brasileños están en la misma, y efectivamente eso es una gran ventaja, porque y vos la plata que te ahorrás de no tener que estar custodiando arsenales nucleares, tener los medios de delivery de los arsenales nucleares con ningún objeto, porque no sé, además estaríamos todos estresados, yo sí sé. Por supuesto, entonces yo creo que esa es una de las grandes garantías de seguridad, pero además es mejor tener los instrumentos que efectivamente te hacen que sea así, funciona muy bien, y encima tenés el ABAC, que es un ejemplo para el mundo. De control mutuo. El ABAC es súper interesante. Amigable, que te ha llevado a tener una cooperación nuclear con Brasil para usos pacíficos enorme. ¿Para qué, por ejemplo, para qué cooperamos con Brasil con la energía nuclear? Bueno, cooperás en los temas de intercambios de científicos de un lado al otro. Nosotros, una de las aspiraciones nuestras es venderles eventualmente un reactor de investigación, no es tan fácil tampoco. Porque es todo en términos de investigación, sobre todo, desarrollo científico. Investigación y bueno, y también tenemos cosas en común, por supuesto, en lo que podría ser de materia de producción de radioisótopos, todas esas cuestiones que para medicina también es una cosa que es muy importante. La Argentina, nosotros somos un país que vos tenés un autoabastecimiento de materiales radioactivos oncológicos, por ejemplo, que en otros países eso vos tenés que salir a conseguirlos, acá no, acá los producís acá, y eso no es un tema menor. Bueno, ¿ves? De eso se habla poco también, bueno, ¿no? Por más que se utiliza en la medicina, la energía nuclear se habla poco también. Y bueno, ese es un grave error. Vos si te tenés que hacer un estudio de quimioterapia, la quimioterapia o las radiaciones son de ahí. Y si vos si no tuvieses el nivel de desarrollo que tenemos, los costos y la disponibilidad para los pacientes oncológicos sería muy diferente. Y solo por una cuestión de tiempo vas a tener que volver, Pedro, porque no sabes la cantidad de preguntas que tengo para hacerte. Pero si tienes que explicarle a las personas que nos están mirando del otro lado el para qué Argentina tiene que seguir desarrollándose en términos de energía nuclear, en esta carrera tan interesante que ha hecho, quizás por accidente, desde el peronismo, pero que bueno, que continuó. Es decir, ¿para qué es importante hoy? Para que el argentino entienda por qué es Porque queremos hacer una transición energética, que no use combustibles fósiles, estamos de acuerdo todos. Sí. Mañana empieza una conferencia en Bruselas donde están todos los grandes del mundo sobre esto. Sí. Y vos, que lo venís haciendo hace 40 años, lo vas a parar ahora. ¿Este es el momento para pararlo? No, todo el mundo lo está queriendo hacer de vuelta. Han vuelto a construir reactores. Los franceses, los ingleses, los chinos en el Asia, todos los coreanos, los japoneses, a pesar de Fukushima, los Estados Unidos, Canadá. Obviamente yo no digo que vos vas a hacer reactores de potencia, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlos nosotros solos, pero evidentemente la energía nuclear es una de las energías posibles de transición porque te produce una cantidad, no te voy a decir que ilimitada, muy grande de energía sin emitir carbono, que de eso se trata. Las transiciones energéticas son para el net cero, que estamos hablando para el 2050, cuando vos quieras. Bueno, esta no produce ninguna emisión de gases de efecto invernadero, no emite carbono. Vamos con la energía nuclear. Bueno, yo
soy pronuclear desde hace muchas décadas y ahora más que nunca, y bueno, y además encima... Ya me sacaste el miedo de las armas. Pero por supuesto, no, las armas seguí teniendo miedo porque hay países que no están en esta discusión, que son los más grandes, que tienen y tienen cada vez más. La ventaja que tenemos nosotros, como estamos lejos, quizás, incluso si hay una guerra nuclear, no creo, si llega alguna acá va a ser en vez de una bala perdida, un misil perdido. Pero además nosotros tenemos nada menos que al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafa Grossi, que mañana en unas horas, va a estar abriendo en Bruselas con De Croo, que es el primer ministro de Bélgica, van a estar abriendo esta conferencia. O sea, hay argentinos que hablan en el mundo y son respetados por lo que saben los argentinos de energía nuclear. Por energía nuclear y por tantas otras cosas. Rafa Grossi es el Messi de la energía nuclear. Y lo tenemos, argentino. Claro. Bueno, Pedro, gracias. Sí, Rafa Grossi es el Messi, ¿vos qué sos de la energía nuclear? No, yo debo ser yo soy hincha de Huracán, debo ser uno de los jugadores de Huracán que estamos en la B de vuelta. Qué humilde. No, bueno. realista. Gracias, Pedro. Por favor, a ustedes. Y seguimos metiéndonos en el tema de la energía nuclear, que sabemos que cuando lo decimos mucha gente, por esto que hemos charlado alguna vez en este mismo programa con Oliver Stone y su gran documental que ha hecho sobre la energía nuclear, este Fear Mongering del que habla él, ¿no? Todo lo que, el miedo que ha venido a nuestro inconsciente a través de películas de Hollywood, de series, incluso de noticias internacionales a lo largo de la historia. Y que bueno, que muchas veces nos cuesta pensar que puede ser algo positivo en la lucha contra el cambio climático y también para la economía argentina. Tenemos de vuelta, nos vamos a dar el gusto de charlar con Julián Gadano, que es un capo. ¿Cómo anda, Julián? Pero permíteme presentarte de nuevo porque nuestros invitados siempre saben mucho, elegimos invitados grosos. Y Julián Gadano es director de Asuntos Nucleares de la Fundación Argentina Global, es ex subsecretario de Energía Nuclear y además es profesor de la Universidad de San Andrés, entre otras muchas cosas. ¿Cómo andas, Julián? Bien, ¿y vos? Bien, contento de estar acá, por supuesto. Tenemos muchas cosas para charlar de energía nuclear. Nos diste una introducción la vez pasada cuando viniste, pero dijiste algo que todos nos quedamos pensando, que es la historia de la energía nuclear, y nos queríamos meter un poco ahí, porque ¿cuándo se empieza a hablar de energía nuclear en la Argentina y qué relación tiene con el gobierno de Perón? Bien, bueno, por supuesto la historia de la energía nuclear es mucho más antigua, pero poniendo el foco en la Argentina, hay un evento. En la Argentina, digamos, la Argentina tenía ya una formación, digamos, tenía un núcleo, una masa crítica de físicos desde la década del 20 y quizá un poco antes, desde el inicio del siglo. Pensá que Argentina era un país en ese momento con cierto nivel de desarrollo y también de desarrollo humano, universidades como La Plata, por ejemplo. Existía ya otras épocas, bueno, en un punto otras épocas, hay también mucha herencia de eso también, estamos optimistas. Existía ya la AFA no es la Asociación del Fútbol Argentino, o también lo es, sino la Asociación de Física Argentina, que, bueno, digamos, tenía cierta influencia en la agenda. En ese contexto viene la guerra, en ese contexto pasa lo que pasó al final de la guerra con Japón, que es la detonación de dos artefactos, de dos, digámoslo de manera simple, dos bombas atómicas, y eso llama la atención de todo el mundo. Digamos, claro, se empieza a hablar de bomba atómica. Claro, y sobre todo se empieza a hablar del control de la fisión nuclear, ¿sí? Esto le llama la atención al mundo, hay una carrera previa, es conocida, otro día si querés hablamos, entre Alemania y Estados Unidos, que no es tal, porque Estados Unidos ya está pensando en la Guerra Fría, bueno, en fin. Hay una carrera entre potencias. En la preguerra, en la década del 30, en todo caso, cuando arranca, digamos, el conflicto, la famosa carta de Einstein a Roosevelt entre Estados Unidos y Alemania, pero después, en el contexto de la Guerra Fría, entre las dos grandes potencias, por el uso militar y por los usos pacíficos de la energía nuclear. En ese contexto, algunos países que tenían vocación de sostener su crecimiento futuro, que especulaban con el crecimiento futuro y quizás cierta preeminencia regional, cierta, llamémoslo, hegemonía regional, miran esa tecnología y dicen, che, acá hay que mirar un poquito esto. Eso es la Argentina en ese momento. Entonces, te lo estoy simplificando un montón, pero digamos, a partir de ese momento, Perón, hay que reconocerlo, mira eso y dice, pongamos una ficha acá. ¿Pero por qué lo mira, digamos? ¿Alguien le comenta algo? ¿Qué hace? Hay un clima,
digamos, aparece en los medios, había una tradición industrialista en las Fuerzas Armadas argentinas, que venía de la década del 30, el general Savio, la idea de la movilización industrial. Perón era un poco heredero de eso, si bien no era parte intrínseca de ese grupo, era heredero de esa tradición industrialista. Entonces se mira eso, ya se había declarado en tiempos de Savio, o sea, en la década del 30, al uranio y el torio como estratégicos y se había decretado el monopolio estatal, en un contexto en que esto tenía sentido, ¿no? No lo miremos de los ojos de hoy. Claro. ¿Sí? Y Perón, heredero de esa tradición, y digamos, y probablemente, no lo sé, no me llamó a mí para contarme, pero digamos, lector de algunas cosas, dice, bueno, pongámosle una ficha a esto, Okay. ¿sí? Y ahí comienza a buscar cómo hacer, digamos, para buscar gente que se ocupe de esto. Que ¿sí? sepa de energía Claro. nuclear, de desarrollo nuclear. ¿Qué le pasaba a Perón? Perón, él tenía una mala relación con las universidades, todos lo sabemos, muy mala relación con los núcleos universitarios y digamos, profesionales, pero además las universidades venían con mala relación con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se habían nutrido de las universidades, hubo una época en que la mayor parte de los egresados de la Facultad de Ingeniería de la UBA eran militares, pero eso había roto hacía rato, digamos, ¿sí? Entonces a Perón le cuesta mucho nutrirse de las universidades, le cuesta bastante. Por otra parte, las Fuerzas Armadas ya habían empezado a crear sus propias organizaciones para nutrirse, es decir, competitivas de las universidades, institutos militares, etc. Y a Perón no termina de tener una buena relación con quienes conducían la AFA. No me refiero al Chiquitapia, sino a los físicos. Con lo cual, él busca un poco solo, esta es la verdad, gente que lo ayude. Y se da una coyuntura. Un alemán, especialista en aviación, Kurt Tank, que Perón había traído de Alemania y estaba a cargo de lo que después fue el área material Córdoba, es decir, el desarrollo, digamos, aeronáutico argentino, un diseñador de aviones, un ingeniero aeronáutico, le pone a un austríaco adelante. ¿Sí? Ese austríaco era Ronald Richter. Bien. Ronald Richter había trabajado en los laboratorios de física nuclear alemanes bajo el mando de una persona cuyo nombre se hizo famoso después por la serie Heisenberg, la serie Breaking Bad, ¿sí? Porque uno de los protagonistas de Breaking Bad usaba el nombre. Heisenberg era un físico muy prestigioso, responsable del desarrollo en física nuclear alemán. Y el Heisenberg era el jefe de Richter. Heisenberg era jefe de entre otros. Entre muchos, okay. Heisenberg termina en Berlín termina en el área bajo control británico de Berlín. Heisenberg no viene a la Argentina. El mito nacionalista dice que porque el Reino Unido no lo dejó venir. Yo creo que ahí hay un poco de mito, no hay evidencia de eso. Tal vez él no quiso venir porque quería que le pagara el salario a un Estado más poderoso, no lo sé. Claro, o sea, no quiso venir con Perón y mandó a Sí, no sé su si junior. no quiso venir. No, tampoco sé si no se sabe si Heisenberg lo mandó. Lo cierto es que Richter viene a Argentina y le promete a Perón que no sabía nada de física nuclear. Claro. ¿Sí? Es como que me digan a mí y bueno. Sí. Digamos, sí, exactamente. Le dice a Perón, yo te prometo la fusión nuclear controlada. ¿Sí? Fusión nuclear significa, fisión significa romper un átomo pesado, y en ese proceso de desestabilización de ese átomo se libera mucha energía. Eso es lo que, esos son las centrales nucleares hoy. ¿Sí? Ok, ¿le promete eso? No, le promete algo mucho más avanzado que eso, que es la fusión de dos átomos livianos. ¿Sí? ¿Y eso qué sería? Eso sería generar muchísima energía fusionando, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Vos ten en cuenta que eso todavía no se logró de manera controlada y estable para generar energía. En 2024. Richter se lo propone a Perón en 1948. O sea, lo restafó en criollo. No solo se lo propone, sino que en un momento anuncia que lo había logrado. Y el gobierno argentino hace un anuncio público internacional de que la Argentina había logrado la fusión nuclear en la década del 50. ¿Pero nadie lo chequeó? Bueno, hay toda una historia detrás, digamos. ¿Esto pasaba en la isla Huemul? Contanos un poco, porque muchos de nuestros oyentes por ahí son de Bariloche. Exactamente, y la ven, la isla. Y la ves, de hecho, en los viajes egresados vas de visita a la isla Huemul. Sí, exactamente, de la isla, desde la playa... Playa Bonita. De Playa Bonita se ve la isla Huemul, sí. Exactamente. Bien, Perón, volvamos para atrás un poquito, Perón confía en Richter y Richter le dice, pero yo quiero un enclave acá. O sea, quiero
yo manejar todo, yo designar a la gente, que no se me meta nadie, y yo tengo relación con usted y con nadie más. O sea, Perón le cree, entonces dice esto, lo voy a Perón le manejar recontra porque... cree y le pone mucha plata a Valores de hoy, ¿sí? Y en la isla Huemul, Richter compra equipos caros, arma su equipo de colaboradores y le pide a la Marina que infantes de Marina le custodien la isla. O sea, la isla Huemul estaba toda custodiada. Para entrar había, sí, primero que tenías que ir en un barquito, había un militar armado, sí. Bueno, Perón le cree a Richter, esta es la realidad, y Richter un día, Richter presionado porque los físicos, que digamos que empezó el núcleo de físicos que estaban en la Argentina, si la comunidad de físicos duda de que ahí haya fusión nuclear. Pero lo cierto es que Perón le cree y Richter, vaya uno a saber por qué, porque quiere anunciarlo, porque se siente presionado por mostrar resultados, le dice a Perón, lo logré. Y Perón lo anuncia en los medios, lo anuncia en los diarios, sale en Clarín, Argentina tiene la atómica, en el diario Democracia, que era el diario oficialista. ¿Esto en qué año fue? 50 yo creo, 50, o sea, no me acuerdo. Pero más o menos por 1950. Sí. Y eso es tapa de todos los diarios. Tapa de todos los diarios, sale un artículo especial, una revista especializada que editaba, digamos, el gobierno argentino, se llama Mundo Atómico, que es genial, tiene una estética peronista, dibujos, buenísima. Bueno, finalmente el mundo se entera que no es cierto, pero una alarmita se debe haber prendido en algún lado, porque este país, un milico, presidente, nacionalista, bueno. Lo cierto es que mucha gente ya alrededor de Perón, sobre todo el coronel González, que Perón había puesto a cargo del proyecto nuclear, le empieza a decir, mirá, esto es raro, o sea, a mí me dicen que no, bueno. Lo cierto es que Perón, te la hago corta la historia, nombra una comisión, integrada entre otros por un físico que después fue muy prestigioso, que fue Balseiro, ¿sí? Que después fundó el Instituto de Física de Bariloche, que ahora lleva su nombre, murió muy joven Balseiro. Bueno, la comisión integrada por, entre otros, Balseiro le dice, mira, esto no es cierto, digamos, no hay evidencia de que haya logrado generar energía controlada por fusión. Bueno, Perón finalmente se convence y le quita, digamos, le quita el control del proyecto a Richter y le da el control de la CONEA, que ya había sido creada en el año 50, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, le da el control a la Marina. Y esto es clave, porque la Marina Argentina, como en Brasil pasa lo mismo, toma esto como un proyecto estratégico. La CONEA entre 1952 y 1983 estuvo bajo control, te diría, directo de la Marina. Entre 1952 y 1983, la Argentina tuvo 17 presidentes. ¿Sí? Pam, pum, pim, venían. Lo que ya sabemos. La CONEA tuvo 4, pero en realidad tuvo 3. O sea, vos imaginate lo que es una institución que tuvo 3 presidentes que duraban años, décadas, con ministros, secretarios de Energía que no sabían si mañana no se iban. El poder de agenda que te da eso. Claro. Los 3 presidentes de CONEA, hubo 4 porque en el gobierno de Frondizi durante un ratito hubo otro, pero en la práctica 3. Los 3 presidentes de CONEA, cuando fueron presidentes de CONEA, fueron militares en actividad. Iraola Goitía, que en ese momento era capitán de navío, capitán de fragata, pero que llegó a almirante entre el 52 y el 55 hasta el golpe. Pero en el golpe un compañero de promoción de Iraola Goitía toma el control de la CONEA, que no desarma la CONEA por abajo, que siguen los mismos grupos, sigue la misma gente, que es el almirante Quillalt, que es presidente de CONEA desde el 55 hasta el 73. En el 73, que vuelve Perón, vuelve Iraola Goitía. La mitología del sector nuclear dice que fue Quillalt el que lo fue a buscar y lo convence. O sea, imagínate el nivel de consistencia y de coherencia intertemporal que hay. Estaba en manos de muy poquita gente, muy poderosa. Y sobre todo amigos entre sí. Pero esto es una gran ventaja porque esto permite que la CONEA no se desarme con cada cambio de gobierno. Claro, que mantenga un... O sea, vos pensás que en Argentina cambiaban los gobiernos, rumba. La CONEA se mantiene aislada de esa inestabilidad. Es un reino de estabilidad en un país inestable. En el 76 se va, bueno, en el golpe se va a Iraola Goitía y viene el contraalmirante Carlos Castro Madero. Hasta el 83, entonces, la CONEA fue conducida por militares en actividad. ¿Esto qué significaba? Que cuando la CONEA tenía algún proyecto viable, era la Marina la que lo apadrinaba. Te lo estoy recontra simplificando. No, pero me interesa un montón porque explica
porque la Argentina todavía hoy lo miran como... Claro, la Argentina juega en primera clase. Juega en primera clase con la energía nuclear, Si o sea, querés, estás en primera explicando algo... división. Está buenísimo lo que Sí. estás contando. Por supuesto no ¿Y somos qué- Boca o River, ¿no? Pero ¿qué, digamos, qué hace la Marina en todos esos años? no, la Marina toma el proyecto. En la Hay una CONEA. relación entre los marinos y el tema nuclear por el tema de la propulsión nuclear para submarinos o barcos, Sí. porque los marinos son caldereros, digamos, porque los marinos entienden el tema. En Estados Unidos también estuvo la Marina muy involucrada en el proyecto nuclear. Las Fuerzas Armadas en general, pero la Marina como parte de eso. En Brasil. Solo para los submarinos. Bueno, el tema de la tecnología los atrae en general, ¿sí? Hay mucho vínculo con la propulsión nuclear para submarinos y barcos. Te lo pregunto desde mi completa ignorancia, siendo, digamos, Marina, ¿no había un interés también armamentístico? Es una gran pregunta y es una pregunta que está bueno que hagas porque es una pregunta que es bueno responder. Yo creo que no hay, obviamente en el caso de Estados Unidos, está clarísimo, pero también la Marina estuvo muy interesada en el desarrollo, en cómo, digamos, en la trayectoria dependiente tecnológica de cómo se desarrolló la energía nuclear en Estados Unidos para fines pacíficos. En el caso argentino no hay ninguna evidencia de que haya habido realmente un proyecto militar. Puede ser que algún marino, sobre todo durante la dictadura, lo haya tenido. O sea, puede ser, no lo sé, Que se cortó solo, que digamos. Castro Madero le haya tirado la onda macera, digamos, de que, Castro Madero es un nacionalista de derecha, que puede ser que haya tenido esa idea. No hay ninguna evidencia y yo tiendo a entender que ni Castro Madero, ni todo lo que estaba por debajo de Castro Madero, que eran civiles, realmente haya pensado en un desarrollo militar. No hay evidencia de eso y yo tiendo a creer que no hubo esa intención. Lo que sí quería la Argentina era ser un jugador importante en materia nuclear en el mundo para usos pacíficos. Y en un punto lo logró. Vos pensás que Argentina en el 82 logra de manera experimental, no de manera, digamos, a nivel industrial o a nivel con una escala masiva, pero logra enriquecer uranio, ¿sí? En el 82. Esta es otra linda anécdota, historia, porque cuando lo logra ya era la transición democrática, es decir, Alfonsín había sido ya electo presidente y no había asumido. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica, todavía bajo control de Carlos Castro Madero, logra en Pilcanilleu, en la provincia de Río Negro, enriquecer uranio. ¿Esto qué significa? Aumentar la proporción de el isótopo fisionable dentro del material, o sea, de uranio 235, que es el que se fisiona. ¿Sí? Para todos los que están mirando del otro lado, sería, digamos, en criollo, un avance muy importante en investigación Totalmente, porque nuclear. además nadie te dice cómo hacerlo. Claro, ¿sí? Es como la fórmula de la cola. Es como, claro, de la Coca-Cola, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí un dato, Argentina fue el 7º país del mundo en enriquecer uranio, ¿sí? Re arriba. Sí, los otros 6 tenían armas. Sí. ¿Sí? Los otros 6 eran los 5... los 5 con permiso para tener armas por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado que tienen firmado todos los países del mundo, que dice que solo 5 países pueden tener armas, las 5 potencias, más la India, que tiene armas nucleares y no es firmante del Tratado de No Proliferación. El 7º éramos nosotros, gobierno militar, será como danger, digamos. Claro, ¿no? alerta, Porque alerta la Argentina. pregunta que vos me acabas de hacer, más de uno se la debe haber hecho. Sí, porque además muchos vimos Yossi, Bueno, sí, exacto. el espía arrepentido, que se habla del misil Cóndor, que siempre Sí. fue como un fantasma en la historia argentina. A mí Bien. me da mucha Bueno, curiosidad. Pensá la Argentina en el año 82. Estaba desarrollando capacidad misilística. Sí. Tenía físicos, ingenieros, gente que sabía hacer las cosas. Tenía la CONEA y enriquecía uranio. Y estaba desarrollando una planta de reprocesamiento de plutonio en Ezeiza. Éramos tope de gama. O sea, éramos tope de gama, pero yo soy alguien del Departamento de Estado, del Departamento de Energía de Estados Unidos, y digo, che, hermano, Te ¿qué planto está toda la pasando CIA en acá? Argentina. Claro, ¿no? ¿qué está pasando acá? Alfonsín tuvo que aguantar esa presión. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina cerró la planta de reprocesamiento de plutonio de Ezeiza. Por la presión internacional. Yo no tengo evidencia de eso y por lo tanto no lo puedo decir, pero digamos, la cerró. Habrá señales. La cerró. Entonces, ahora, ¿qué queda de todo esto? Un país que tiene enormes desarrollos para usos Ah, es pacíficos, impresionante. que vende tecnología, que tiene una empresa como INVAP, que es una empresa pública rionegrina, ¿sí? Que vive de lo que vende,
y que su nacimiento tiene mucho que ver. Empresas públicas sustentables, no tanto que se habla de eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además el nacimiento de INVAP tiene mucho que ver, no solamente con eso, pero tiene que ver con el proyecto de enriquecimiento de uranio, porque fue INVAP la que se hizo cargo de ese proyecto, ¿sí? O sea, hay gente recapa trabajando. Hay gente recapa trabajando, no en vano. Nosotros, es argentino el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un diplomático argentino, Rafael Grossi. Que está invitado a este programa. Que ojalá venga, Sí. que es mérito de él, por supuesto, haber sido director general, pero también es mérito de nuestro país, porque Rafael Grossi fue formado acá, pasó por la Dirección General de Asuntos Nucleares de la Cancillería. O sea, somos un país que nos podemos sentir orgullosos de que podemos pensar en hacer cosas interesantes, exportar tecnología, etcétera, en materia nuclear. Y ahora, te vuelvo a preguntar, pues se lo vamos a preguntar cada vez que vengan los capos que invitamos, ¿por qué es importante? Porque la gente no tiene que tener miedo a la energía nuclear. No, exactamente, buena pregunta. La gente no tiene que tener miedo a la energía nuclear, porque la energía nuclear bien gestionada son solo, efectos positivos. La energía nuclear, vos hablas un montón de transición energética, este programa se llama Transición 2030, es una fuente energética limpia, o sea, no emite gases de efecto invernadero de manera directa, es una fuente energética en la base, esto es, no depende de factores externos, no es interrumpible, no depende de factores externos para climáticos, tenerla. por ejemplo, ni el Tener sol, ni el viento. para que haya nubes, tener viento o tener agua en un río, digamos, tener caudal. ¿Sí? Ahora justo atrás, mira, ahí está. Para eso necesitas agua. Claro. Si no te llueve, tenés un problema. Entonces, es un buen integrante del mix energético, sobre todo para un país como el nuestro, que tenemos una matriz energética muy diversificada, porque tenemos vientos, radiación solar, ríos caudalosos, y además tenemos un montón de gente que sabe un montón de energía nuclear. Entonces, generar energía eléctrica por fuente nuclear es generar energía eléctrica limpia y en la base. Por supuesto, el gran problema de la energía nuclear, pero hoy la industria nuclear está cambiando radicalmente para resolver esto, son los costos. Porque con los accidentes se han levantado mucho los estándares de seguridad y la tecnología nuclear, los ingenieros nucleares los resolvieron, es decir, dijeron, bueno, ok, déjame, yo veo cómo ser más seguro para llegar a este estándar que vos, regulador, me estás poniendo, pero eso tiene un costo. Entonces hoy la industria está cambiando radicalmente, reactores pequeños, reactores integrados, modulares integrados en centrales más grandes, flexibles, es decir, pensados para una red eléctrica como las actuales, con mucha energía renovable, etc. Yo soy muy optimista de cómo se va a desarrollar la energía nuclear en los próximos 10 años basada en nuevas tecnologías, en reactores chiquititos. La sigla SMR, tenela por ahí porque la vas a escuchar un montón. ¿SMR? Small Modular Reactors. Okay. Hoy hay 25 empresas en el mundo, la mayor parte de Estados Unidos y Canadá, pero hay chinas, rusas, británicas, francesas, que están desarrollando reactores chiquititos. El 90% de las empresas no existían hace 10 años. Son empresas nuevas, son startups, que hay inversores que confían en esto. Bill Gates, por ejemplo, Bill Gates armó una empresa con su propio dinero, no con el de Microsoft, que se llama TerraPower, que hoy recibió inversiones también de fondos, por ejemplo, el que conduce Warren Buffett, que está desarrollando un reactor de nuevo diseño. Tenemos empresas, qué sé yo, NewScale, Blast, hay un montón. ¿En Argentina? En Argentina no, pero sí estamos desarrollando un prototipo de reactor SMR, que es el CAREM, que tiene su origen, volvamos para atrás, en todo lo que había hecho la CONEA para armar un motor de propulsión nuclear que lo quería la Marina, para sus submarinos, fíjate vos, hace 40 años. Eso derivó finalmente, el submarino nuclear no prosperó, es carísimo, Brasil está tratando de desarrollar uno, pero es carísimo, pero derivó en un reactor para usos pacíficos, que aclaremos, el CAREM es un prototipo, no es un reactor comercial. Es para generar energía eléctrica. Exactamente. En línea con esta nueva forma de generar energía eléctrica de reactores chiquititos. Chiquitos para poder ponerlos en distintas que son partes. Mucho más, administrables si tenés una crisis, si tenés un incidente, mucho más aceptables por la población, porque son reactores que entran en un tercio de manzana, reactores que no parecen reactores. ¿Por qué si en un barrio te aparece uno de esos reactores, la gente no tiene que tener miedo? La gente no tiene que tener miedo si tenés un reactor grande también, pero tiene que tener mucho menos miedo con un reactor chiquitito, porque un reactor chiquitito es un reactor que, gestiona una cantidad de energía mucho menor y frente a un incidente esto es administrable con un carro de bomberos, digamos. Ok, ¿no? O sea, no es que a tu perro le van a salir 5 patas. No, nunca. Con un reactor grande tampoco le van a salir 5 patas. No hay pescados de 3 ojos, no hay esas cosas. ¿Los Simpsons mienten en eso?
A mí no me gusta hablar mal de los Simpsons, pero no hay pescado de tres ojos, el residuo nuclear no es líquido ni verde, o sea, no hay nada de todo eso. ¿Señor Burns no contaminaba? ¿Sí? El señor Burns no contaminaba, no hay nada de todo eso, y no trabajan Homeros Simpson en centrales nucleares. Claro. O sea, es gente súper entrenada, muy profesional, que no se distrae, o sea, está buenísimo. Los Simpsons me encantan, pero no comen donas mientras. no sé, alguno debe comer, pero digamos, no son Homero. pero no mientras están Claro. gestionando. Vos tenés que ver, yo te sugiero que un día vayas a la sala de control, te van a dejar afuera, no te van a dejar entrar, pero se ve por un vidrio de nuestras centrales nucleares. Y vos vas a ver lo que es trabajar ahí, el nivel de precisión, de excelencia, de profesionalismo que hay adentro. ¿No querés ir un día de paseo con Transición 2030 Por con supuesto, nosotros? cuando quieras. Perfecto. Sí. Compromiso para nuestros televidentes también. Tenemos que ir cerrando, porque nuestra productora ya la conocés cómo es, pero me interesa si vos podés, digamos, hacer como una proyección de cara a la transición energética de lo que ves real, digamos, no de lo que vos ves como No de mis potencial. deseos, sí. Claro, no de tus deseos, de dónde va a jugar la energía nuclear. Mira, yo creo que la energía nuclear va a expandir en Occidente, cosa que estaba después del accidente de Fukushima, sobre todo desde Chernóbil en adelante, pero Fukushima estaba muy estancada en Occidente, pero va a expandir en Occidente muy ligada a la agenda de cambio climático, porque no llegamos, sin energía nuclear, no llegamos a los objetivos de París, esto es un hecho, es un dato, no opinión, como dicen en Twitter, y por otra parte, probablemente la guerra lo acelere. La guerra, me refiero a la guerra en Europa, ¿no? La invasión rusa a Ucrania. ¿Por qué lo va a acelerar? Porque yo creo que el lugar donde primero va a expandir es en Europa del Este. Europa del Este es una región... o sea, básicamente por la guerra, sobre todo. Pero antes por el cambio climático, porque en Europa del Este se dan dos condiciones interesantes. Europa del Este, bueno, ha crecido, sus economías han crecido en los últimos años, necesitan energía, son sociedades que no son antinucleares, por un montón de razones que no tenemos tiempo de contar, y la ecuación económica cierra, porque la energía es cara, entonces esto permite inversiones, porque el retorno de la inversión es interesante, es cara, tiene valores interesantes para la inversión, y al mismo tiempo la construcción, el costo de construcción es más bajo que en Estados Unidos. Entonces vos ahí ya tenés contratos firmados en Polonia, en Rumania, en Bulgaria, también va a crecer en los países nórdicos, que nunca fueron antinucleares, en el Reino Unido, que es una isla, y por lo tanto está, digamos, no está tan conectada a la red europea. O sea, es un tema de rediscusión. Totalmente, pero absolutamente. Qué loco, porque en la discusión pública masiva no está. No en Argentina, pero sí Acá. en el mundo. Mirá, vos pones nuclear. Ahora te va a pasar, ¿viste? Cuando uno le hablan de un suéter rojo y ves suéter rojos en la calle. Digamos. El ojo entrenado. El ojo entrenado. Lo vas a ver, o sea, notas sobre se puso en marcha tal reactor, tal proyecto consiguió financiamiento, etcétera. Otro lugar al que yo apostaría fuerte en los próximos 10 años es África. Porque África, tarde o temprano, va a crecer, va a necesitar energía y los reactores pequeños son ideales para... O sea, vos coincidís un poco, no sé si miraste la película Nuclear Now de Oliver. Sí, la vi. Bueno, que dice realmente que es clave para la transición energética. Hoy está como que es una de las salvaciones de la lucha hoy contra está el de cambio moda de climático. vuelta, digamos. Es decir, yo cuando arranqué como subsecretario, yo me acuerdo que fuimos al G20 de energía en China. Mi jefe, en ese momento, Juanjo Aranguren, el ministro, me acuerdo que me presentó con su colega alemán. Para el alemán me miraba como si yo fuera el responsable de armas de destrucción masiva de la Argentina. Ah, ¿en serio? O sea, Ah, ok, o sea, Argentina está ahí. no, nuclear. Hoy ya no es así. Okay. Alemania es un país que ha decidido y... Porque destruyó, Oliver Stone cuenta en una parte, en una historia... Cerró, digamos. Cerró la energía nuclear, sí. Y es una decisión que Alemania ha decidido tomar, yo soy muy respetuoso de eso. Alemania es un país con muchos recursos y tiene una sociedad civil que desde Chernóbil en adelante es reacia, está muy bien. Pero en otros países está creciendo, Reino Unido, Europa del Este. ¿Francia? Bueno, Francia es el país más nuclear del mundo, digamos, desde el punto de vista siempre de usos pacíficos, ¿eh? Sí. Entre el 70 y el 80% de la generación nuclear francesa, depende del momento del año, es nuclear, de la generación eléctrica francesa, es nuclear. 80%. Vos decías todo para fines pacíficos, ¿verdad? Te pregunto, no es la materia de este programa, pero me da mucha intriga. ¿Y armamentísticos quién es la potencia nuclear? No, bueno, las dos potencias nucleares, o sea, países con armas nucleares hay 9 en el mundo, entre los cuales no está Irán. La gente cree que Irán tiene armas nucleares. ¿Irán no tiene? No. Son lo que llamamos los P5 en la jerga, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia como heredera de derechos y obligaciones de la Unión Soviética,
Francia, el Reino Unido y China. Y después tenés 4 que tienen armas nucleares por fuera del Tratado de No Proliferación. O sea, no están autorizados a tenerlas, pero las tienen porque no firmaron el TNP. India y Pakistán, que tienen un histórico conflicto regional, y tienen. Corea del Norte, que tiene de 2006, que es el único país que se fue del TNP, y Israel, que no reconoce que las tiene, pero las tiene. Suponemos que las tiene. Okay. No hay más países con armas nucleares. Ahora, el 90% de los arsenales, ¿sí?, los tienen Estados Unidos y Rusia. O sea, el 90% para voltear varias vías lácteas, digamos, estoy exagerando un poco. Para que no estemos más en este universo. Sistemas solares, vamos a bajarle un poco la exageración. Sí. Rusia y Estados Unidos. Okay. ¿Sí? El 10% restante está en manos de los otros 7 países. Interesante. Nos desviamos de la transición 2030, no se asusten que estamos hablando de usos positivos. Está buenísima la energía nuclear, hay no solo energía, medicina. Bueno, mi papá hizo un tratamiento para las tiroides, por ejemplo, Bueno, hace muchos años con energía nuclear y se curó. Exactamente, o tenés radiodiagnóstico también, usos industriales, la industria petrolera usa muchas fuentes, digamos, vaca muerta, ¿sí?, sobre todo en la exploración. ¿Y el misil Cóndor lo tuvimos o no? Con eso cerramos. El misil Cóndor no lo llegué. Es lo que el público quiere saber, Julián. El proyecto existió, por supuesto, pero no llegamos... Existió sí, el misil claro, Cóndor. Por supuesto, sí, lo cancelamos digamos, se canceló. Yossi dice que lo tiramos al lago Nahuel Huapi. Sí. Por lo menos en hay la un poco serie. de fantasía en eso, no. En el expediente judicial no consta todo esto, por eso te lo pregunto. No, hay un poco de fantasía. Yossi está buena, es interesante, pero es ficción. Pero el proyecto del misil Cóndor estuvo... No, el proyecto tuvo mucho dinero, se desarrolló mucho, pero en la Argentina no desplegó estuvo el misil. misiles. No. ¿Lo firmás? Nuestro productor está haciendo, no le creo. No me consta. Okay. Bueno, Julián, es re interesante hablar con vos, abriste 1000 pestañas para que vuelvas acá y sigamos conversando. Me interesa mucho estos países que han desarrollado, por ejemplo Francia, que nos cuentes cómo funciona, así que te volvemos a invitar. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Qué mundo apasionante, ¿no?, el de la energía nuclear. Les prometemos que nos vamos a seguir metiendo. Nos abrieron muchísimos otros temas apasionantes en derredor de la energía nuclear, que como hemos aprendido en este programa, sobre todo con Oliver Stone, todavía nos cuesta mucho hacer el ejercicio de hablar de esto sin tener miedo. Así que ahí nos metemos, justamente, porque la información combate el miedo. Que esté muy bien y nos vemos la semana que viene.